Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a hablar de un tema que está sonando muchísimo, la inteligencia artificial generativa, la IAG. ¿Y cómo está empezando a meterse en un campo tan sensible y tan importante como es la medicina? Oímos hablar mucho de su potencial, ¿no? Para, no sé, aligerar la documentación o incluso ayudar en diagnósticos complicados. Hoy, en concreto, nos vamos a centrar en una iniciativa muy particular del Hospital Clínic de Barcelona. Nos basamos en un estudio que se publica justo hoy, 15 de octubre de 2025, en la revista BMJ Health and Care Informatics. El estudio cuenta cómo organizaron algo que llamaron GenAI Health Hackathon, un GAHH. Y lo que lo hace, digamos, especial, es que, según cuentan ellos, es la primera vez que un hospital monta algo así usando datos clínicos reales. Datos de pacientes, claro. Súper importante, completamente anonimizados. Y todo esto, pues, navegando las complejidades del Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD europeo, y ya con un ojo puesto en la futura Ley de Inteligencia Artificial de la UE. Sí, y esto es relevante, ¿eh? Porque marca un punto de inflexión. Hasta ahora veíamos muchas promesas, ¿verdad?, sobre la IA en salud, que si generar resúmenes de historiales, ayudar a interpretar imágenes, sugerir diagnósticos. Pero casi todo se quedaba, digamos, en pruebas piloto en entornos muy controlados. Faltaba ver cómo integrar esto en el día a día de un hospital, con datos de verdad y, sobre todo, cumpliendo la normativa europea, que es muy estricta. Nadie había documentado de forma tan completa un hospital liderando este tipo de exploración. Lo bueno de este estudio del Clinic es que demuestra que sí, que es posible crear un entorno para experimentar con IA de forma segura, ética y colaborativa dentro de un hospital. Usaron este formato de hackathon, juntando a médicos, ingenieros, expertos en ética, en legal, y funcionó. Nos da la primera evaluación seria de varios prototipos de IA ya aplicados a problemas clínicos reales. Y no solo mirando si funcionan, sino también, ojo, analizando posibles sesgos y el cumplimiento normativo. Es pasar de la teoría a la práctica, pero documentado. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es entender bien cómo el Hospital Clínic organizó esto. ¿Qué obstáculos se encontraron, sobre todo con los datos sensibles y la ética, claro? ¿Qué resultados concretos salieron de ahí? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta experiencia para usar la IA de forma más responsable y efectiva en la sanidad? Vale, pues vamos a desgranar esto. Primero, si te parece, pongamos un poco de contexto. ¿Por qué va tan lenta la adopción de la IA en los hospitales, a pesar de todo el ruido mediático? Hay varias razones de peso, ¿eh? Una es la falta de evidencia sólida. Faltan estudios a gran escala que demuestren un beneficio clínico claro, real, cuantificable. Luego están los desafíos de la propia tecnología. La IA generativa pues a veces alucina, se inventa información que suena muy creíble pero es falsa. Y explicar cómo llega a sus conclusiones, la famosa caja negra, sigue siendo un reto. Y está el riesgo muy real de que perpetúe sesgos que ya existen en los datos. Además, implementar esto no es trivial. Requiere una inversión fuerte en tecnología, en personal formado y una integración muy fina con los sistemas informáticos del hospital que a veces son, un poco antiguos o complejos. Y, por supuesto, el marco regulatorio. Cumplir el RGPD con datos de salud es un sí o sí. Y la nueva ley de IA de la UE añade más capas: seguridad, transparencia, supervisión. Todo esto hace que muchos profesionales clínicos, y lo dicen encuestas en Estados Unidos, en Reino Unido, pues se muestren cautos, incluso un poco escépticos. Claro. Y frente a todo eso, el Clinic dice, ¿y si probamos con un hackathon? Así que montan el GAHAC. Para quien no lo sepa, un hackathon es como una maratón de crear cosas, ¿no? Muy intensiva. En este caso, equipos con gente muy variada: médicos, enfermeras, científicos de datos, abogados, expertos en ética. Se juntan un tiempo corto pero muy intenso a desarrollar prototipos con IA para problemas clínicos que el propio personal del hospital había propuesto. La idea, comentan, se inspira un poco en los datazones, estos eventos que ya buscaban la colaboración entre disciplinas usando datos reales. Pero la gran diferencia aquí, y lo comparan con alguna iniciativa en Estados Unidos, es que el GAHA del Clinic usó datos clínicos auténticos de pacientes, anonimizados con mucho cuidado, sí, pero reales. Para tareas relevantes para el paciente. No eran datos simulados, ni un ejercicio solo académico.
Era un entorno operativo, real, digamos, y bajo el paraguas legal europeo. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Cómo lo organizaron exactamente? Pues la organización fue clave. Empezaron por los retos. Hicieron una llamada interna al personal del hospital. Oye, ¿dónde creéis que la IA podría ayudar en vuestro día a día? Recibieron un montón de ideas. Luego, un comité las evaluó. Miraron el impacto clínico posible, si era viable técnicamente y, sobre todo, si había datos adecuados. Al final se quedaron con 3 retos, bastante variados, por cierto. Después, la gente. La inscripción fue abierta, gratis, buscando perfiles diversos. Se esforzaron mucho en crear equipos equilibrados, ¿sabes? Que hubiera alguien del hospital que conociera el problema a fondo, el promotor del reto. Gente técnica, claro, científicos de datos, ingenieros, personal clínico también, médicos, enfermeras, y expertos en ética o en temas legales. Consiguieron juntar a 81 participantes. Un dato curioso, la media de edad, 32 años, casi la mitad mujeres, un 43%, y la gran mayoría, el 95%, de España. Por perfiles, más de la mitad eran expertos en datos, un tercio sanitarios y un 10% de ética o legal. Y otro dato interesante, casi un tercio ya tenía algo de experiencia previa con LLMs, los grandes modelos de lenguaje que mueven mucha IA. Ah, y muy importante, no estaban solos. Contaron con el apoyo de 17 mentores del grupo Critical Data del MIT. Gente conectada desde Europa, Asia, Estados Unidos. Cada equipo tenía un mentor asignado. Les ayudaban con lo técnico, pero también les daban como pequeñas formaciones, cómo evaluar los modelos, cómo pensar en los sesgos, qué mirar de la regulación, la ética. Fundamental ese apoyo, claro. Pero vamos al meollo, a lo más delicado y a la vez lo más relevante. El manejo de datos reales de pacientes. Cómo se aseguraron de que todo fuera ético y seguro. Porque ahí el margen de error es cero. Exacto, era la piedra angular de todo el proyecto. El estudio describe un proceso muy riguroso, por fases. Antes del hackathon, una preparación intensiva de los datos. Ahí entra la anonimización. Durante el evento, el acceso a esos datos súper controlado, en un entorno seguro. Y después del hackathon, la norma era borrarlo todo. Salvo que un equipo justificara muy bien por qué necesitaba conservarlos para seguir investigando y consiguiera un permiso explícito del Comité de Ética del Hospital, el CEIM, y el proceso de anonimización fue especialmente cuidadoso, como quitar capas a una cebolla, ¿sabes? Primero, eliminar lo obvio de los metadatos, nombres, direcciones. Luego, usaron hashing criptográfico seguro para los identificadores de paciente. Esto es interesante porque permite mantener el vínculo entre distintos documentos de un mismo paciente, que es útil para analizar, pero sin poder saber quién es. Para los textos libres, las notas clínicas y demás, desarrollaron una herramienta propia, basada en LLMs, estos modelos de IA entrenados con muchísimo texto, para detectar y ocultar automáticamente hasta 28 tipos distintos de información identificativa. Siguieron unas guías estándar para eso, y para los datos estructurados, las tablas, aplicaron otras técnicas como el K-anonimato, que básicamente asegura que cada paciente sea indistinguible de al menos un grupito K de otros pacientes. Todo esto lo guardaron en una nube segura, usaron AWS, con permisos de acceso súper estrictos. Cada equipo solo veía sus datos y solo en modo lectura. El objetivo era clarísimo, proteger la privacidad al máximo sin que los datos dejaran de ser útiles. Impresionante el nivel de detalle, sí, en la protección. Y todo esto, imagino, dentro de un marco legal y ético muy definido, ¿no? Mencionaste el RGPD, la ley de IA. ¿Cómo encajaron todo eso? ¿Necesitaron permisos especiales? Totalmente. Se basaron en principios éticos internacionales como la Declaración de Helsinki y en la Ley Española de Investigación Biomédica. Para usar los datos bajo el RGPD, se apoyaron en un artículo concreto, el 91J. Este artículo permite usar datos de salud para investigación científica sin el consentimiento explícito de cada paciente, pero bajo condiciones muy estrictas. Datos anonimizados o pseudoanonimizados que sea necesario para la investigación, en este caso por ser retrospectivo y a gran escala, y tomando todas las medidas de seguridad. Esto fue clave para poder usar datos reales. Además, fueron muy proactivos, Evaluaron los posibles sesgos algorítmicos desde el principio, pensando en la ética, no hacer daño, ser justos.
Fueron transparentes sobre cómo se usarían los datos. Consiguieron la aprobación general del Comité de Ética del hospital para el evento marco. Y luego, aprobaciones específicas para cada uno de los 7 retos que usaban datos humanos. Los otros 6 trabajaban con otro tipo de información. Hicieron una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, una IPD, que es un análisis de riesgos para la privacidad, y la validó el delegado de protección de datos del hospital. Y todo el tiempo tuvieron en mente los principios de la futura ley de IA de la web. Supervisión humana necesaria, transparencia de la IA, buena gobernanza de los datos. Entendido. Se nota que hubo un trabajo previo enorme, ¿eh? En lo legal y lo ético. Y a nivel tecnológico, ¿qué herramientas tenían los equipos? Mencionaste AWS, LLMs. Sí, la infraestructura la puso principalmente Amazon Web Services, AWS. Dieron cuentas gratuitas a los participantes, tenían acceso a almacenamiento seguro, el S3, plataformas para desarrollar y entrenar modelos como SageMaker y, muy importante, acceso a varios de los grandes modelos de lenguaje del momento, Llama 3, Cloud 3, Mistral Large, los de Amazon como Titan Text, todo a través de un servicio seguro llamado Bedrock. También usaron herramientas para búsqueda y recuperación de información como OpenSearch y Kendra, que son útiles para una técnica llamada RAG. RAG. ¿Qué es eso exactamente? De forma sencilla. RAG, o generación aumentada por recuperación, es básicamente una forma de que la IA no solo genere texto con lo que sabe de su entrenamiento general, sino que también pueda consultar una base de datos específica. Por ejemplo, las guías clínicas del propio hospital. Así, las respuestas son más precisas, más fundamentadas en la información relevante para esa tarea concreta. Ah, vale. Interesante. Bueno, pues con todo ese montaje técnico y ético listo, ¿qué tipo de problemas reales intentaron resolver? ¿Y qué tal les fue? ¿Funcionaron los prototipos? Pues los retos eran muy variados, tocaban muchos palos de la actividad del hospital. Hubo varios enfocados en extraer información útil de textos, de informes médicos, notas de enfermería, y convertirla en datos estructurados, organizados, que se puedan analizar mejor. Otros buscaron crear herramientas para ayudar a los médicos a tomar decisiones, por ejemplo, identificar pacientes para ensayos clínicos o sugerir pautas de tratamiento basadas en la evidencia. También se trabajó en automatizar tareas un poco repetitivas, como clasificar la urgencia de las peticiones de colonoscopia a partir de los informes o revisar si los protocolos de investigación cumplían ciertos requisitos. Incluso hubo proyectos para mejorar la investigación, la formación de estudiantes de medicina o para optimizar temas administrativos. El proceso que seguían los equipos solía ser muy iterativo. Empezaban explorando los datos para entenderlos bien, luego venía la ingeniería de prompts, que es el arte de darle las instrucciones correctas a la IA. A menudo combinaban esto con el RAG, que comentamos, para darle a la IA acceso a conocimiento específico. Y todo el rato iban probando, refinando y validando los resultados con la ayuda de los clínicos y mentores del equipo. Lo que se llama human in the loop, ¿no? La persona siempre supervisando y corrigiendo. Suena lógicos, ¿eh? ¿Y los resultados? ¿Estuvieron a la altura? Hubo éxitos claros. Los resultados fueron, como es normal en un evento así, variables. Hubo áreas donde los prototipos funcionaron sorprendentemente bien, por ejemplo, en tareas de reconocimiento de entidades nombradas. Esto es, identificar automáticamente cosas como enfermedades, síntomas, medicamentos en un texto. Ahí alcanzaron una precisión media del 90.5%, o sea, acertaba 9 de cada 10 veces. Vaya, no está nada mal. No. En resumir textos médicos largos, la concordancia entre lo que generaba la IA y lo que decían los clínicos superó el 90%. Y en unos modelos para análisis nutricional sacaron métricas de rendimiento, los F1 scores, bastante altas, entre 0,75 y 0,93. Eso indica un buen equilibrio, ¿sabes? Sin embargo, en tareas que requerían un razonamiento más complejo o que implicaban manejar varios idiomas a la vez, ahí los resultados fueron más modestos. Las métricas bajaban bastante. F1 por debajo de 0,52, índices Jacquard inferiores a 0,4. Esto nos dice que, la IA es potente para ciertas cosas, pero todavía tiene camino por delante en los desafíos de razonamiento clínico profundo o el multilingüismo complejo. Interesante esa diferencia. Y mencionaste antes la preocupación por los sesgos. ¿Pudieron hacer algo con eso durante el hackathon?
Sí, y es un punto importante. En 10 de los 13 proyectos se exploró activamente el tema de los sesgos. No solo detectarlos, sino intentar mitigarlos. Usaron distintas estrategias. Por ejemplo, asegurarse de que los datos de entrenamiento fueran representativos de distintos grupos de pacientes. Eso es muestreo estratificado. Ajustar las instrucciones a la IA, los prompts, para evitar respuestas sesgadas. Incluir advertencias claras, disclaimers, sobre las limitaciones de la herramienta, o simplemente asegurar una supervisión fuerte por parte de expertos clínicos. Y de nuevo, la clasificación del riesgo según la futura ley de IA les sirvió de guía. Si una herramienta era de alto riesgo, como una que ayuda a decidir un tratamiento, pues más exigencia en explicabilidad y supervisión humana. Si era de riesgo limitado, como un chatbot para tareas administrativas, pues el foco estaba más en la transparencia y en que el usuario supiera que hablaba con una IA. Parece que aprendieron muchísimo en muy poco tiempo. Más allá de los prototipos, ¿cuáles dirías que son las grandes lecciones o el impacto que tuvo este GAHACH para el propio hospital? Yo creo que una de las lecciones más potentes, y lo señalan los autores, es que este tipo de iniciativas funcionan como un catalizador de cambio cultural. Animan a la gente del hospital a pensar en cómo la IA les puede ayudar, a perderle un poco el miedo, a explorar. Y sobre todo, demostró el valor enorme de la colaboración multidisciplinar, juntar en el mismo equipo a un médico que vive el problema, un ingeniero que sabe de IA, un abogado que entiende la regulación y un experto en ética. Eso fue crucial, para que las soluciones no fueran solo técnicamente posibles, sino también clínicamente relevantes, prácticas, seguras y éticamente responsables. Ese diálogo entre perfiles tan distintos enriqueció muchísimo todo. Tiene todo el sentido. Esa mezcla de miradas es oro puro. Pero imagino que no todo sería un camino de rosas, ¿no? ¿Identificaron también dificultades o desafíos prácticos? Claro, no fue fácil. Un desafío constante fue la gestión de los datos. Simplemente encontrarlos en los sistemas del hospital, extraerlos, limpiarlos y, sobre todo, anonimizarlos bien sin que perdieran toda su utilidad. Fue un trabajo enorme. Consumió mucho tiempo y esfuerzo. También la coordinación con el comité de ética y todos los pasos para cumplir la normativa pues requieren su tiempo, su planificación. Y otra lección importante fue la necesidad de definir desde el principio retos realistas, que se pudieran abordar con los datos que realmente había disponibles y con una calidad suficiente. A veces la ambición inicial pues chocaba con la realidad de los datos. Y si lo comparas con otros hackatones de salud, este destacó justo por esa apuesta por datos clínicos reales, bajo un marco normativo europeo estricto. Y por poner el foco no solo en crear, sino en evaluar la IA. Explicabilidad, sesgo, riesgo. Entendido. Prototipos prometedores, lecciones aprendidas. Pero claro, del prototipo a tener una herramienta funcionando en la consulta día a día, hay un trecho importante. ¿Cuáles son las barreras para que estas innovaciones lleguen de verdad a la práctica clínica? Ese es el gran salto, sí. Y no es trivial. Primero, un prototipo de hackathon necesita mucha más validación. En el mundo real, pruebas continuas para asegurar que es seguro y eficaz de forma consistente. Luego viene la integración técnica con los sistemas del hospital, que puede ser muy compleja. Se necesita un apoyo claro, sostenido de la dirección del hospital y hay que abordar las preocupaciones lógicas sobre la responsabilidad legal si la IA se equivoca y construir la confianza, tanto de los profesionales como de los pacientes. Además, la regulación, aunque es necesaria, también pone barreras. La ley de IA de la UE y normativas como la de productos sanitarios, el MDR, exigen procesos de validación, seguimiento después de lanzar el producto, trazabilidad muy rigurosos, sobre todo para las IAs de alto riesgo. Cumplir todo eso es un esfuerzo enorme, a veces demasiado grande para un equipo pequeño que acaba de nacer en un hackathon. También mencionan la falta de modelos claros de financiación o reembolso para estas herramientas. Eso dificulta su sostenibilidad económica. Y por último están las limitaciones de recursos después del hackathon. Aunque varios proyectos del GAH han seguido adelante, gracias al empeño de la gente y al apoyo de unidades del hospital, otros se han encontrado con la dificultad de sacar tiempo de las tareas clínicas para innovar o con la falta de recursos técnicos específicos o de tiempo para montar entornos de desarrollo locales. Esto demuestra que, más allá del impulso del hackathon, se necesita una estructura, recursos dedicados para que la innovación no se quede solo en un prototipo bonito. Está claro, el salto es grande. Entonces,
Si tuviéramos que resumir la esencia de esta experiencia del Clinic, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué significa todo esto? Yo diría que la gran conclusión es que el GA del Clinic ha validado un modelo. Ha demostrado que es posible crear un espacio seguro, ético, colaborativo, dentro de un hospital para explorar el potencial del AI usando datos clínicos reales y anonimizados. Han superado barreras legales y técnicas importantes y, fundamentalmente, han creado lo que llaman un marco transferible, una especie de hoja de ruta que otros hospitales, en Europa o donde sea, podrían adaptar a sus circunstancias para empezar a experimentar con la IA de forma responsable. Y parece que no se van a quedar ahí, ¿verdad? ¿Qué planes tienen ahora en el Clinic? Exacto, la intención es seguir adelante. Quieren seleccionar las soluciones más prometedoras del hackathon para intentar implementarlas y escalarlas. Para eso buscarán financiación, colaboraciones, para poder hacer estudios de validación más serios y pilotarlas en entornos clínicos reales. También quieren fomentar las colaboraciones a largo plazo que surgieron entre clínicos y técnicos y planean organizar futuras ediciones del hackathon para mantener vivo ese espíritu innovador. Es una apuesta clara por ser pioneros y por crear un modelo que sirva de ejemplo. Muy inspirador ver esa visión a largo plazo, la verdad. Y para cerrar, nos dejan una reflexión interesante. Si este enfoque tan estructurado, colaborativo y centrado en la ética funcionó para explorar la IA con datos tan sensibles en un hospital, ¿podría un modelo similar tipo hackathon multidisciplinar aplicarse en otros campos complejos? Pensemos en finanzas, justicia, servicios sociales, donde el manejo ético de datos y la regulación también son críticos. ¿Serviría para acelerar la innovación responsable y superar barreras parecidas? Ahí queda la pregunta.